empecemos con la clase. En el tema de hoy, pues, vamos a hablar sobre la anatomía del nervio trigémino. Estudiar los nervios craneales implica saber su embriología. ¿Sí? Si nosotros recordamos dentro de la formación de las estructuras del rostro, existe algo que se llaman arcos faringios. Vamos a poner el cursor para que lo puedan observar todos. Okay. Dentro de la formación del rostro y del cuello, de hecho, de todas las estructuras craneofaciales, existe algo que se llaman arcos faringios, que están enumerados del 1 al 4, 1, 2, 3, 4 y 6, ya que el quinto arco faringio, si recordamos por embriología, pues este es absorbido y se atrofia. Ahora, ¿qué sucede con estos arcos faringios? Cada arco faringio va a estar formado por un núcleo de cartílago, el cual va a dar origen a futuro a las estructuras óseas en el adulto, va a tener una cubierta externa de ectodermo, un tapiz interno de endodermo y aparte de eso en su interior va a albergar a una arteria principal proveniente del arco aórtico y a un nervio craneal proveniente de los rombómeros del romboencéfalo. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso del trigémino, todas estas estructuras que se encuentran dentro del mismo arco branquial se desarrollan al unísono. ¿Sí? Se desarrollan al unísono sin importar si las estructuras se desplazan o si son desviadas hacia otro lado. Si, por ejemplo, en el caso del trigémino, aquí podemos observar en este cuadro que del primer arco faringio van a derivar muchas estructuras como lo son los músculos masticadores, el músculo tensor del tímpano, el músculo del martillo, el miloioide, el tensor del velo del paladar, vientre arterial del digástrico. ¿Sí? Además, ese es el contenido muscular. Además de esto también, a partir del primer arco faringio, sabemos por embriología que el primer arco faringio posee dos prominencias. Una prominencia maxilar que va a dar origen a los huesos maxilar, cigomático y gran parte del temporal, y también tiene una prominencia mandibular, en donde vamos a encontrar al cartílago de Meckel, el cual va a dar origen a la mandíbula, al ligamento esfenomandibular y, muy importante, al malleus y al incus, también conocidos como el martillo y el yunque. ¿Sí? Es por este motivo que el trigémino se distribuye por las zonas que vamos a describir anatómicamente, porque todo este conglomerado de estructuras derivan del mismo arco faringio. ¿Sí? Esto sucede también con otros nervios craneales, como lo son el facial, como lo son el glosofaringio y como lo son el nervio vago. Si ustedes se toman el tiempo de poder analizar todo este cuadro con todas las estructuras anatómicas que nos dicen que se originan de ese arco faringio, verán que tiene bastante sentido del por qué, por ejemplo, el trigémino inerva los músculos masticadores, porque los músculos masticadores y el trigémino vienen del mismo arco faringio. O también, por ejemplo, por qué el facial inerva a los músculos de la mímica facial, porque tanto los músculos de la mímica facial como el nervio facial derivan del mismo arco faringio. ¿Sí? Esa es la explicación embriológica que hay que tener en cuenta con estos nervios craneales, sobre todo el 5, el 7, el 9 y el 10, ya que se comportan de una manera distinta a cualquier otro nervio que encontramos dentro del cuerpo. Listo entonces con esta breve introducción sobre la embriología. Pasemos ahora a hablar sobre el tema. Hablemos del trigémino. El trigémino es el quinto nervio craneal, es el nervio más voluminoso en cuanto a diámetro, dejando de lado al nervio óptico, por supuesto, que es mucho más ancho, pero es un poco más aplanado. En cambio, el trigémino es un nervio voluminoso. Si hemos tenido la oportunidad de poder ver al trigémino emerger del puente, verán que es un nervio voluminoso. Entonces, el trigémino es el quinto nervio craneal, es un nervio mixto, es decir, que tiene tanto fibras motoras como fibras sensitivas. Es el nervio principal del rostro y también se va a distribuir por todos sus anexos, pues, como veremos más adelante. ¿Sí? Aquí ustedes pueden observar distintas imágenes del trigémino. Acá tenemos una vista inferior del encéfalo, donde vemos que el trigémino emerge del puente. Ya veremos cuáles son las raíces que tiene. Por acá vemos el trayecto periférico del trigémino dentro de la cavidad orbitaria y parte de los senos, del seno maxilar y las piezas dentarias. Por acá vemos a la distribución del trigémino por la cavidad orbitaria. Y acá tenemos cómo se distribuyen todos los ramos del trigémino. Ah, y por cierto, ¿por qué se llama trigémino? No, tres, gémino viene de germinal.
de hoja, periodo trilaminar. Si se acuerdan más o menos de esto de embriología, pues debe su nombre a que tiene 3 ramos terminales: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Hablemos ahora de su origen. Al momento de nosotros referirnos de origen de los nervios craneales, estamos hablando pues de sus núcleos. En el caso del trigémino, al ser el nervio sensitivo principal del rostro, es de esperarse de que tenga un gran núcleo sensitivo en el sistema nervioso central. Y aquí también vale recalcar una diferencia entre el término entre núcleo y ganglio. Desde el punto de vista estructural, ambos son los mismos, ya que tanto un núcleo como un ganglio va a estar formado por el soma de las neuronas. Es una acumulación, una concentración del cuerpo de las neuronas. La diferencia está en que los núcleos se encuentran dentro del sistema nervioso central, como lo son los núcleos de los nervios craneales y como son los núcleos basales o núcleos de la base. Ojo con este término, ya que he visto varios libros que le llaman ganglios basales. El término desde el punto de vista anatómico está incorrecto, porque solo se llama núcleo aquella acumulación de neuronas que se encuentra dentro del sistema nervioso central. Cuando nosotros hablamos de ganglio, en cambio, que es prácticamente lo mismo, una acumulación del soma de las neuronas, un ganglio en cambio se encuentra situado fuera del sistema nervioso central, es decir, que se encuentra en el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Ojo con esa aclaración. Ahora sí, hablemos de los núcleos. Como les había mencionado que el trigémino es un nervio mixto, es decir, que es motor y sensitivo, es de esperarse de que tenga núcleos motores y sensitivos. Entonces, el núcleo sensitivo del trigémino en realidad es una larga columna de sustancia gris que parte desde los pedúnculos cerebrales y desciende en el puente y en la médula oblongada y llega hasta C2 de la médula espinal. ¿Sí? Es una gran columna de sustancia gris que parte del pedúnculo cerebral y desciende hasta C2 de la médula espinal. Así que es bastante largo, es un núcleo bastante grande. Ya van a ver por qué más adelante. Pero este núcleo, desde el punto de vista de su organización funcional, tiene 3 subdivisiones, ¿sí? Que son las siguientes: de cefálico caudal. Vamos a tener primero a un núcleo mesencefálico, tenemos al núcleo pontino o núcleo principal del trigémino, y al final tenemos al núcleo trigémino espinal o núcleo espinal del trigémino. Y ojo, no lo confundan con el tracto trigémino espinal, que eso es algo muy aparte. ¿Sí? Este es el núcleo espinal del trigémino o núcleo trigémino espinal. Si bien es cierto, todos estos núcleos son sensitivos, es decir, que tienen que ver con el tacto. Sin embargo, por así decirlo, a grosso modo, el tacto tiene distintos derivados, por así decirlo. En el caso del núcleo mesencefálico, este se encarga de recoger las fibras propioceptivas que provienen de todos los músculos del rostro. ¿Sí? Es por eso que más adelante vamos a ver que el trigémino presenta múltiples comunicaciones con los nervios 3, 4, 6, que son los nervios oculomotores, con el nervio 7, 9, 10 y 12 y 11 también, ¿sí? que son nervios que tienen fibras motoras que obviamente van a inervar músculos que se encuentran en la región del cráneo, del rostro y del cuello. ¿Sí? Ahora, ¿pero para qué sirven estas fibras propioceptivas? La propiocepción es un sentido que le permite a nuestro cerebro estar consciente y estar ubicado en espacio-tiempo. Por ejemplo, yo cierro mis ojos, pero yo sigo sabiendo cuál es la posición completa de mi cuerpo. Yo sé que estoy sentado, yo sé que estoy moviendo los brazos, yo sé que mis piernas están sobre el suelo. Esa es la propiocepción que recoge el núcleo mesencefálico del trigémino. Ahora, en el caso del núcleo pontino o del núcleo principal del trigémino, que también he visto que lo llaman núcleo mayor del trigémino, ¿sí? Como ustedes pueden observar, es el más desarrollado de todos. Este núcleo aquí se va a encargar de recogerle el tacto fino y también sensaciones de presión y de vibración. ¿Sí? Ojo, tacto fino. Mientras que el núcleo espinal del trigémino se encarga de recoger las sensaciones que tienen que ver con el tacto grueso, ¿sí? Es un poco más tosco, y también sensaciones de dolor nociceptivas y de temperatura. Eso en cuanto a los núcleos sensitivos. Vamos ahora con la parte motora. El trigémino tiene un núcleo motor que se encuentra situado también en el puente, situado medialmente con relación al núcleo principal del trigémino.
del cual obviamente van a salir las fibras motoras que van a estar inervando a los músculos masticadores que vamos a especificar más adelante. Y por último, tiene un núcleo que no todos los libros lo mencionan, pero que se llama núcleo supratrigeminal, que se ubica justo por encima del núcleo masticatorio del trigémino. Este núcleo supratrigeminal recibe información que recoge el núcleo mesencefálico y que tiene que ver bastante con la masticación. ¿Sí? Aparte de esto, como un dato curioso, el núcleo supratrigeminal prácticamente nunca descansa. Cuando hablamos, cuando comemos e incluso cuando dormimos, el núcleo supratrigeminal le envía señales al núcleo motor del trigémino para que active a ambos músculos pterigoideos y protruya la mandíbula, ya que mientras dormimos, la lengua puede irse hacia atrás, puede ocluir la faringe y nos podemos ahogar. Y por eso, para evitar todo esto, el núcleo supratrigeminal, mientras dormimos, le envía toda la noche señales al núcleo motor del trigémino para que active, para que despolarice a ambos pterigoideos laterales y que de esta manera la mandíbula se protruya y que la lengua no se vaya para atrás. Listo, entonces, como último dato curioso, el núcleo espinal del trigémino tiene una redistribución somatotópica con relación a la del cuerpo. Es decir, la misma manera en la que se encuentra distribuida a nivel periférico en nuestro rostro, se encuentra representado dentro de nuestro sistema nervioso central. De esta manera, la parte más cefálica del núcleo espinal del trigémino recoge las sensaciones de dolor, de temperatura y el tacto grueso que se encuentra a nivel de la boca. Aquí pueden observar la imagen. Más debajo, la región malar. La tercera zona, la región palpebral. La cuarta zona, la región temporal anterior. Y la quinta zona, prácticamente el resto del territorio sensitivo del trigémino. Pasemos ahora a hablar sobre la emergencia. Esto es lo que los libros le llaman origen aparente. Yo prefiero llamarle emergencia porque de ahí vemos de dónde emerge el nervio. Entonces, el nervio trigémino está claro ya que emerge del puente, conocido antiguamente como protuberancia anular o puente de Barolio. Ese es el nombre antiguo. La emergencia del trigémino pues la efectúa a partir de dos raíces. Una raíz medial, fina y motora que corresponde a la raíz motora del trigémino. Aquí la estoy señalando, acá también la estoy señalando y acá la estoy señalando. Y tiene una raíz lateral, gruesa y sensitiva que corresponde a la raíz sensitiva del trigémino. ¿Sí? Entonces tiene dos raíces. El trigémino entonces, para recapitular toda esta parte, el trigémino emerge del puente de Barolio a partir de dos raíces, una raíz medial, motora fina, y una raíz lateral, gruesa, sensitiva. ¿Está claro hasta ahí? Ok, perfecto. Ahora, como un dato interesante, y de hecho a mí me gusta analizar bastante la filogenia y ontogenia de los nervios craneales, de cuál es la representación de nuestras estructuras en animales inferiores y cómo han ido evolucionando. Si nosotros nos damos cuenta, esta emergencia del trigémino dentro del puente se asemeja bastante a la emergencia de los nervios espinales a nivel de la médula espinal. A nivel de la médula espinal nosotros tenemos dos raíces, una raíz anterior, motora, y una raíz posterior, sensitiva. ¿Sí? Ambas raíces se unen y forman el nervio espinal, que es un nervio mixto. Lo mismo sucede con el trigémino en el puente, a tal manera de que algunos morfólogos, algunos antropólogos han llegado a comparar al trigémino como el nervio espinal del rostro, ¿sí? Y de hecho, en animales inferiores carecen de trigémino y este se ve reemplazado por un nervio espinal. Pero en nosotros, debido al proceso de cefalización, debido a que nuestro cerebro posterior, por así decirlo, todo lo que comprende pedúnculo, todo lo que comprende tallo cerebral, en resumen, a medida de que nos hemos evolucionado, hemos adoptado esta posición erguida, en los animales el tallo se encuentra así, pero en nosotros se encuentra así. ¿Sí? Ese es el proceso de cefalización, en donde el tallo cerebral ha ido cambiando de ángulo, se ha ido poniendo recto, y yo creo que va a haber un punto en que tengamos el tallo cerebral literalmente a 90 grados y será cuando alcancemos el grado máximo de evolución dentro de la pirámide. Ok, entonces, listo con la emergencia. Pasemos ahora con el componente funcional. Ya les había mencionado que el nervio trigémino es un nervio mixto, es decir, que tiene tanto fibras motoras como fibras sensitivas.
Las fibras sensitivas se las conoce como aferentes somáticas generales y son las que van a estar encargadas de distribuirse por toda la piel del rostro y sus anexos. Por sus anexos me refiero a que también se distribuye por el globo ocular, por la cavidad nasal, por la cavidad bucal, por las encías, por los dientes, por la lengua, parte del oído, ¿sí? Parte de la faringe y también parte de las meninges que recubren la fosa craneal anterior y media. Mucho ojo con ese detalle. Por todo este territorio amplio se distribuyen las fibras aferentes somáticas generales del trigémino. Luego tenemos a las fibras motoras, que se las conoce como eferentes viscerales especiales. ¿Por qué son viscerales especiales? ¿Por qué son especiales? Porque derivan de los arcos faringios. Sí, en este caso pues estamos hablando que el trigémino va a inervar a los músculos masticadores, que son el temporal, el macetero, pterigoideo medial, pterigoideo lateral, tensor del velo del paladar, conocido antiguamente como periestafilino externo, también conocido antiguamente como esfenosalpingoestafilino de Chaussier, ese es el nombre. También va a inervar al músculo tensor del tímpano o músculo del martillo. Va a estar también inervando al vientre anterior del digástrico y al músculo miloioideo. Por todo este territorio se distribuye el nervio trigémino. Pero aquí les viene un dato importante. Dentro de la estructura de los ramos del trigémino podemos observar también fibras simpáticas y parasimpáticas. Las simpáticas dejémoslas a un lado un rato. Las parasimpáticas son las que me interesan. Acabamos de ver en los núcleos que el trigémino solo tiene núcleo sensitivo y motor, no tiene núcleo parasimpático. Sin embargo, dentro de sus ramos nosotros podemos encontrar fibras parasimpáticas. ¿Por qué? Lo que sucede es que el trigémino sirve como un medio de transporte que carga consigo fibras parasimpáticas provenientes de otros nervios craneales, como lo son el facial, el oculomotor y el glosofaringio. Dicho de otra manera, el oculomotor, el facial y el glosofaringio van en una carrera con sus fibras parasimpáticas y le entregan el relevo al trigémino para que el trigémino siga con sus fibras y llegue a la meta, llega a inervar al órgano diana, llega a inervar al órgano blanco. ¿Sí? Mucho ojo con ese detalle. Ok, ahora sí ya vamos calentando los motores y vamos entrando en materia. Esperen un rato, tengo que revisar algo. Ok, ahora sí. Vamos entrando en materia y vamos a hablar sobre el trayecto y las relaciones del nervio trigémino. Entonces, el nervio trigémino emerge acá de la cara anterolateral del puente a partir de dos raíces, medial y lateral. Luego de esto sigue su trayecto hacia adelante y hacia afuera. Se va a introducir en la cisterna trigeminal, que se llama. Y aquí viene un punto muy importante. El trigémino pasa por el borde superior del peñasco del temporal, donde el temporal le ha formado una pequeña escotadura, una pequeña depresión ósea, conocida como la incisura de Gruber o escotadura trigeminal, donde mucho ojo, por encima del trigémino, como acá también lo pueden observar, pasa el seno petroso superior. ¿Sí? Luego de esto, pues, el trigémino se aplana y forma una estructura conocida como plexo triangular. Y finalmente, pues el trigémino llega a una depresión que se encuentra en la cara anterior del peñasco del temporal, conocida como la impresión trigeminal o antiguamente denominada fosita gasseriana. Sí, ahora, ¿qué sucede en esta fosita gasseriana? Si ustedes se dan cuenta, el trigémino en esta parte de aquí se encuentra envuelto por una expansión de la dura madre, por un desdoblamiento de la dura madre, ese es el nombre correcto. Por un desdoblamiento de la dura madre, que tiene una configuración un tanto extraña. No todos los libros logran explicarlo, y es por ese motivo que acá les he traído un esquema original mío que yo he dibujado. De hecho, esto es un dato muy importante. Estoy escribiendo con unos colegas un libro que trata completamente de nervios craneales, anatomía, neuroanatomía, semiología y clínica. En realidad va a estar súper bueno, y yo estoy a cargo de los dibujos. Así que parte de los dibujos que están viendo en esta presentación son dibujos inéditos que saldrán en el libro que estamos escribiendo. Ok, entonces, un pequeño feedback antes de comenzar a describir el desdoblamiento de la dura madre. Entonces, el trigémino nace de la cara anterolateral del puente, pasa por el borde superior del peñasco del temporal, por la escotadura de Gruber,
por encima del trigémino pasa el seno petroso superior, luego el trigémino se aplana, forma el plexo triangular y finalmente llega a la fosita gasseriana o impresión trigeminal. Dentro de esa fosita gasseriana, el trigémino está envuelto en un desdoblamiento de la dura madre conocido como cavum de Meckel, ¿sí? O cavidad de Meckel o cavidad trigeminal. ¿Cómo se forma este cavum de Meckel? Aquí lo tienen. Entonces, este es el trigémino con su plexo triangular, esta es la raíz motora del trigémino, acá también la tienen. Y estos son los tres ramos del trigémino, oftálmico, maxilar y mandibular. Este es el peñasco del temporal y esta es la fosita gasseriana o impresión trigeminal. Entonces, ¿qué sucede? Viene la dura madre de la fosa craneal posterior y se traslada a la fosa craneal media, como lo están viendo ahí, y envuelve al trigémino. ¿Sí? Lo envuelve de arriba hacia abajo, de medial hacia el lateral, lo envuelve por completo, lo arropa. Luego, esta misma dura madre se dirige hacia posterior y forma el tentorio. Aquí lo están viendo, ¿sí? Es toda esta estructura de gris. Viene la dura madre de la fosa craneal posterior, invade fosa craneal media, invade impresión trigeminal, envuelve al trigémino, se va hacia atrás, aquí tenemos al seno petroso superior. En el momento que se va hacia atrás, se va a replegar para formar parte de la tienda del cerebelo, también conocido como el tentorio, ¿sí? Y del tentorio luego regresa de nuevo para el trigémino para poder arroparlo, por así decirlo, para poder cubrirlo por completo. Y ven que el trigémino ha quedado en un estuche de dura madre, conocido como el cavum de Meckel. Entonces, dicho en términos simples, el cavum de Meckel es un desdoblamiento de la dura madre que proviene de la fosa craneal posterior e invade impresión trigeminal que envuelve al trigémino, al ganglio del trigémino. Ojo, al ganglio del trigémino y al origen de sus tres ramos. Únicamente al origen, no los acompaña más allá. ¿Sí? Mucho ojo con ese detalle. Ok, ahí tenemos el cavum de Meckel ya formado por completo. Y acá está el seno cavernoso del cual hablaremos más adelante. Ok, vamos ahora con los ramos terminales del trigémino. Ya a esta altura ustedes deben de saber cuáles son los ramos terminales del trigémino. El trigémino tiene tres ramos terminales. Oftálmico, también conocido como V1, pero obviamente no es una V o una V, sino que se refiere al quinto número romano. ¿Sí? V1, oftálmico, V2, maxilar y V3, nervio mandibular. Ok, aquí podemos aprovechar un poco más la imagen antes de pasar a describir todos los nervios. Aquí ustedes pueden ver al trigémino pasando por el borde superior del peñasco del temporal, ven aquí al seno petroso superior, ven a los tres ramos del trigémino y aquí se encuentra el tentorio del cual les estaba hablando. Ok, listo. Entremos en materia a describir cada uno de los ramos. Empezando pues por el nervio oftálmico. Ok, tanto el nervio oftálmico como el nervio maxilar son nervios 100% sensitivos. El único ramo del trigémino que es sensitivo y motor es el nervio mandibular, porque si se dan cuenta, la raíz motora del trigémino solo la acompaña el nervio mandibular. Otro detalle importante antes de seguir con esto: diferencia entre ramas y ramos. En el caso de las arterias, que son entre comillas femeninas, las arterias tienen ramas, pero como los nervios son entre comillas masculinos, los nervios tienen ramos. ¿Sí? Mucho ojo. Ahora, otro detalle importante también. Cuando estuve hablando de embriología se tuvieron que haber dado cuenta que el primer arco faríngeo solo tiene proceso maxilar y proceso mandibular. O sea, ¿qué sucede con el resto del rostro? ¿De dónde se forma? El proceso frontonasal tiene otro origen embriológico y por lo tanto el nervio oftálmico es el único ramo del trigémino que no deriva de un arco faríngeo. ¿Sí? Mucho ojo. Entonces, el nervio oftálmico es un nervio 100% sensitivo, es un nervio que nace de la cara anteromedial del ganglio de Gasser o ganglio del trigémino y se va a estar distribuyendo por toda esta zona que están viendo acá. ¿Sí? Se va a distribuir por la piel de la frente hasta el vértex, por la piel del dorso de la nariz hasta su lóbulo, por la conjuntiva del ojo, por el párpado superior y por unas zonas que vamos a ver más adelante y también por la parte anterior de la cavidad nasal. ¿Sí? Este es lo que están viendo en pantalla, es el territorio general del nervio oftálmico, pero ya vamos a ver más adelante
cómo es que llega a inervar cada uno de esos territorios. Ok, hablemos ahora sobre el trayecto del nervio oftálmico. El nervio oftálmico entonces nace de la cara anteromedial del ganglio del trigémino, luego de esto se introduce en el seno cavernoso, como acá lo están observando. Ahora, ¿qué es este seno cavernoso? El seno cavernoso en realidad es un conjunto de venas que se encuentra a cada lado de la fosa hipoficiaria, en el hueso esfenoides. Dentro del seno cavernoso podemos encontrar estructuras vasculonerviosas importantísimas, y esto es clave que ustedes lo sepan, ¿sí? Entonces, dentro del seno cavernoso nosotros vamos a encontrar, tenemos un contenido medial y un contenido lateral. El contenido medial encontramos a la arteria carótida interna acompañada por el sexto nervio craneal que corresponde al nervio abducens. Y hacia lateral, en sentido cefalocaudal, de arriba hacia abajo, de superior a inferior, encontramos al nervio oculomotor, tercer nervio craneal, nervio troclear, cuarto nervio craneal, y encontramos al nervio oftálmico y al nervio maxilar. ¿Sí? De esta manera, el nervio mandibular es el único ramo terminal del trigémino que no ingresa al seno cavernoso. Sigamos con el trayecto del nervio oftálmico entonces. Nace de la cara anteromedial del ganglio del trigémino, se introduce en el seno cavernoso, luego de esto se dirige hacia adelante y antes de penetrar por la fisura orbitaria superior, como aquí están observando, ojo, antes de penetrar, de hecho voy a hacer zoom para que puedan observar, antes de penetrar por la fisura orbitaria superior, el nervio oftálmico se trifurca, lo hace de esta manera, ¿sí? Uno hacia adentro, otro hacia arriba y otro hacia afuera, se trifurca. Ojo, lo hace antes de ingresar a la fosa orbitaria superior. Y se trifurca pues en sus tres ramos terminales, que son el nervio nasociliar, el nervio frontal y el nervio lacrimal. Ok, ¿todo bien hasta ahora? Perfecto. Hablemos sobre las colaterales que tiene el nervio oftálmico. Cuando hablamos de ramos colaterales, nos referimos a los ramos que da el oftálmico entre su origen y antes que se trifurque. Y durante todo este trayecto pues va a dar dos o tres tipos de colaterales dependiendo de dónde estén leyendo. La primera colateral y la más relevante, por así decirlo, la que se puede observar, es este ramo que está aquí, que ven que sale del seno cavernoso. Este es el seno cavernoso, ¿sí? Este ramo de aquí que sale del seno cavernoso. Este de aquí se lo conoce como ramo tentorial, ¿sí? Ojo, ramo tentorial. Este ramo tentorial, que es el que están observando en esta imagen de aquí, y también el que observan en esta imagen de acá, ven que el nervio nace del oftálmico y se dirige inmediatamente hacia atrás. Se llama tentorial pues porque se va a estar distribuyendo por el tentorio, por la tienda del cerebelo, aunque también va a estar inervando a la hoz del cerebro, ¿sí? A los 2/3 posteriores de la hoz del cerebro. Ese es el nervio tentorial. Los otros ramos que encontramos dentro del seno cavernoso son muy importantes, chicos. Vamos a hacer zoom. Y de hecho aquí en la imagen los he graficado. Estos nervios que encontramos acá, este de acá arriba es el oculomotor emergiendo de la fosa interpeduncular. El de acá es el nervio troclear porque emerge de la parte posterior justo por encima de la válvula de Busens o velo medular superior. Y este de acá pues corresponde al nervio abducens, ¿sí? Aquí tenemos a los tres nervios oculomotores que están encargados de inervar a los músculos extraoculares. Si ustedes se dan cuenta, los tres nervios se comunican con el nervio oftálmico, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede acá? Esto no se los va a decir ningún libro de anatomía. Quizás lo puedan encontrar en libros que se especialicen en hablar de nervios craneales, pero en libros de anatomía no los van a encontrar. Las múltiples comunicaciones que poseen cada una de las ramas del nervio trigémino se debe a que todos estos nervios craneales tienen la función de entregarle sus fibras propioceptivas que han recogido de los músculos a los cuales inervan y se las entregan al trigémino, porque el trigémino es el único nervio craneal que tiene la capacidad de poder procesar toda la información propioceptiva del rostro, ¿sí? Ningún otro nervio craneal tiene un núcleo capaz de poder analizar esa información que recoge de los músculos, ¿sí? Así que mucho ojo con ese detalle. Es por eso que esta comunicación se da dentro del seno cavernoso, ya que tanto el oculomotor, el troclear y el abducens, que han recogido esas fibras propioceptivas provenientes de los músculos recto superior, inferior, medial, lateral, oblicuo superior, oblicuo inferior,
del ojo, elevador del párpado superior también, todas esas fibras propioceptivas que recogieron de estos músculos, se las relevan al trigémino y lo hacen a esta altura. ¿Sí? Mucho ojo. Y por último, tenemos unos ramos que se llaman ramos trigémino-vasculares. Esos ramos trigémino-vasculares son ramos que se van a estar distribuyendo por las arterias cerebrales, sobre todo en la arteria cerebral anterior. Y ciertos libros de fisiopatología describen que parte de la patogenia de la cefalea frontal se debe a esta inervación del trigémino a nivel de las arterias cerebrales anteriores, debido a cualquier estructura que esté provocando la expansión de las paredes de estos vasos, es lo que causa el dolor a este nivel. Listo, entonces con las colaterales del nervio oftálmico, y ahora vamos a hablar sobre los ramos terminales. Ya los deben de saber ustedes, los ramos terminales del nervio oftálmico son tres, ¿no? NFL, como la Liga de Fútbol Americano, tienen a un ramo nasal que se va hacia medial, tienen un ramo frontal que se va hacia arriba y tienen un ramo lacrimal que se va hacia afuera. Esto es importante que lo sepan. ¿Sí? Ubíquense como que estamos en esta habitación, o en la habitación que están ustedes, se encuentran dentro de la cavidad orbitaria. El nervio frontal, hueso frontal, busca el hueso frontal, se va por arriba. El nervio nasociliar, nasal, se va por dentro. Y el nervio lacrimal, como nuestra glándula lacrimal está por fuera, entonces el nervio lacrimal busca irse por fuera. Ahora, de estos tres ramos, solo hay uno que pasa dentro del anillo tendinoso común o anillo de zinc, y los otros dos pasan por fuera. Los tres ramos pasan por la fisura orbitaria superior, eso sí es verdad, pero solo uno pasa dentro del anillo de zinc. Vamos a hacerle zoom a la imagen para que puedan observar. Entonces, dentro del anillo de zinc pasa el nervio nasociliar, que es el que estamos observando acá. Pero también lo acompañan el ramo superior y el ramo inferior del oculomotor y el nervio abducens, también el nervio óptico y la arteria oftálmica. Mientras que por fuera del anillo de zinc, pero por la misma fisura orbitaria superior, van a estar pasando el nervio troclear, el nervio frontal y el nervio lacrimal, acompañados de la vena oftálmica superior y de los ramos orbitarios de la arteria meningia media. Acá también lo he graficado, ¿no? El nervio nasociliar se va por medial, el nervio frontal se va por arriba y el nervio lacrimal se va por fuera. Hablemos ahora sobre el nervio nasociliar. El nervio nasociliar, ya ustedes deben saber que todos estos nervios son sensitivos sin discusión alguna. Pero ya van a ver que al final hay un pequeño giro de historia. Ok, entonces, el nervio nasociliar es uno de los ramos, es el ramo medial de trifurcación del nervio oftálmico. Nace antes de que el oftálmico penetre por la fisura orbitaria superior, pasa por dentro del anillo de zinc. Vamos a ver si tengo acá el trayecto. Ok, aquí tengo que describir el trayecto. Ok, entonces, sigamos describiendo. El nervio nasociliar nace como ramo medial de trifurcación del nervio oftálmico, pasa por la fisura orbitaria superior, pasa por dentro del anillo de zinc, y luego de esto se dirige hacia medial, como ustedes pueden observar. ¿Sí? Se dirige hacia medial, pasando por encima del nervio óptico y por debajo del músculo recto superior del ojo, que acá los he cortado. Entonces nuestro nervio nasociliar se dirige hacia medial, sigue su trayecto hacia adelante, pegado a la pared medial de la órbita, y termina a la altura del conducto etmoidal anterior, que es el que podemos encontrar aquí. A ese nivel, el nervio nasociliar da sus dos ramos terminales, que es el nervio etmoidal anterior y el nervio infratroclear. ¿Sí? Ok, listo con su trayecto. Vamos ahora a ver cuáles son sus ramos colaterales y los ramos terminales, pues, que les acabo de mencionar. Ok, ramos colaterales del nervio nasociliar. El nervio nasociliar tiene tres colaterales. Encontramos a los nervios ciliares largos, la raíz sensitiva para el ganglio oftálmico, que ahora se llama ganglio ciliar, aquí me he equivocado, le he puesto el nombre antiguo, y también tenemos al nervio etmoidal posterior. Son tres colaterales. Y tiene también dos terminales, que ya las mencioné, el nervio etmoidal anterior y el nervio infratroclear. A continuación vamos a ver dónde están cada uno de estos nervios, por qué territorio se distribuyen y qué función tienen. Empecemos hablando entonces del nervio etmoidal posterior. El nervio etmoidal posterior, que aquí lo estoy señalando, ¿sí?
El nervio etmoidal posterior entonces nace dentro de la órbita a partir del nervio nasociliar. De aquí se dirige hacia medial para pasar por el conducto etmoidal posterior, que aquí lo podemos observar. Entonces, de esta manera, el nervio etmoidal posterior, que en un principio se encontraba dentro de la órbita, pasa ahora a la fosa craneal anterior. De la fosa craneal anterior, nuestro nervio etmoidal posterior se introduce ahora a la cavidad nasal a través de un orificio de la lámina cribosa que en realidad no tiene nombre, así que no importa. Y acá lo tenemos ahora. ¿Sí? Les repito entonces. De la órbita pasa a la fosa craneal anterior a través del conducto etmoidal anterior. Del conducto etmoidal posterior, perdón. Una vez que se encuentra en la fosa craneal anterior, nuestro nervio etmoidal posterior penetra en la lámina cribosa y va a terminar distribuyéndose por la mucosa del seno esfenoidal, como lo pueden observar aquí. Es por este motivo que antiguamente el nervio etmoidal posterior se lo conocía también como nervio esfenoetmoidal de Luschka. Listo, entonces. Hemos terminado con el nervio etmoidal posterior y ahora pasamos a describir los nervios ciliares largos. Los nervios ciliares largos son de 2 a 3 ramos, ¿sí? Que dentro de su estructura tienen fibras sensitivas, pero aparte también tienen fibras simpáticas. ¿Cómo llegan ahí las fibras simpáticas? Lo veremos más adelante, pero quiero que tengan eso en mente. Nervios ciliares largos tienen fibras sensitivas y fibras simpáticas. Ahora hablemos del trayecto y para dónde van todas estas fibras. El trayecto es sencillo, pues nacen del nervio nasociliar y se dirigen hacia la parte posterior del globo ocular, donde penetran la esclera. Aquí lo podemos observar. Esto que está aquí en el medio, este círculo amarillo grande, corresponde al nervio óptico. El nervio óptico en su centro tiene a la arteria central de la retina y a la vena central de la retina. Hasta ahí todo bien. Alrededor del nervio óptico encontramos a los vasos y nervios ciliares cortos. Todo bien hasta ahí. Aún no he mencionado esos nervios. Más adelante lo vamos a ver. Lo que quiero que sepan es que de los 2 o 3 nervios ciliares largos que nazcan, ambos penetran también en la parte posterior del ojo, pero a cada lado del nervio óptico. ¿Sí? A cada lado del nervio óptico. Ahora, las fibras sensitivas que van a estar transportando estos nervios ciliares largos son los encargados de que nosotros tengamos la sensibilidad en toda la esclera, tengamos la sensibilidad en la conjuntiva y tengamos la sensibilidad en la córnea. Es decir, cada vez que ustedes se topan la córnea, lo que están haciendo es estimulando a las fibras sensitivas que lleva el nervio ciliar largo. ¿Sí? Mucho ojo con ese detalle. Más adelante les voy a explicar de dónde vienen las fibras simpáticas. Vamos ahora con la raíz sensitiva para el ganglio ciliar. Si ustedes se dan cuenta, de aquí yo he dibujado una pequeña raíz que va a esta bolita de acá. Esta bolita de aquí es el ganglio ciliar. Yo les había explicado ya que un ganglio es una acumulación del soma de las neuronas que se encuentra a nivel periférico. Entonces, este es el primer ganglio y de hecho cada uno de los ramos del trigémino tiene un ganglio asociado. En el caso del nervio oftálmico, su ganglio es el ganglio ciliar. En el caso del nervio maxilar, su ganglio es el ganglio pterigopalatino, antiguamente conocido como ganglio esfenopalatino de Meckel. Y en el caso de el nervio mandibular, este tiene 2 ganglios, el ganglio óptico de Arnold y el ganglio submandibular. En este caso, pues tenemos la raíz sensitiva para el ganglio oftálmico. Más adelante vamos a ver cómo es que sucede todas estas líneas que vemos acá, que en realidad parece complejo, pero no lo es. No se preocupen. Lo que quiero que sepan es que esa fibra, obviamente, como es raíz sensitiva, posee fibras sensitivas que van dirigidas al ganglio ciliar. Vamos ahora con el nervio etmoidal anterior. Este nervio tiene un trayecto bastante similar al posterior, ¿sí? Pero con unas pequeñas variantes e incluso tiene algunas ramas. Entonces, el nervio etmoidal anterior, que es uno de los ramos terminales del nervio nasociliar, se introduce por el conducto etmoidal anterior, como acá también lo están observando. Se introduce por el conducto etmoidal anterior y luego pasa de la órbita a la fosa craneal anterior. A nivel de la fosa craneal anterior, el nervio etmoidal anterior da origen a un ramo meningio, que aquí lo estamos observando. Este ramo meningio se va a estar distribuyendo por una pequeña zona de la dura madre de la fosa craneal anterior, que vamos a ver más adelante. ¿Sí?
Luego de esto, nuestro nervio etmoidal anterior penetra por el agujero etmoidal anterior. Si nosotros recordamos un poco dentro del estudio de lámina cribosa del etmoides, la lámina cribosa tenía dos agujeros importantes que tenían otro nombre porque el resto de agujeros se llamaban foraminas olfatorias. Pero tenía dos agujeros importantes. El primero era la hendidura esfenoidal, que la estoy señalando acá, y la segunda, o el segundo, es el agujero etmoidal anterior. Entonces, de la fosa craneal anterior, el nervio etmoidal anterior pasa a la cavidad nasal a través del agujero etmoidal anterior. De esta manera, nuestro nervio etmoidal anterior ha pasado ya por tres cavidades. Pasa de la órbita a la fosa craneal anterior a través del conducto etmoidal anterior. Y pasa de la fosa craneal anterior a la cavidad nasal a través del agujero etmoidal anterior. Dentro de la cavidad nasal, el nervio etmoidal anterior va a dar sus dos ramos terminales. Va a dar un nervio nasal externo y un nervio nasal interno. El nervio nasal externo, como su nombre nos indica, fuera de la cavidad nasal, obviamente viaja por toda la pared lateral de la cavidad nasal y sale para poder emerger en el rostro a través de una pequeña escotadura que se encuentra a nivel de los huesos propios de la nariz y se va a distribuir por todo el dorso de la nariz hasta su vértice. ¿Sí? Ese es el nervio nasal externo. En cambio, el nervio nasal interno, vamos a hacerle zoom para que puedan observar, este es el nervio nasal externo que lo he cortado. Pero en el caso del nervio nasal interno, se divide en dos ramos todavía. Va a dar los ramos nasales mediales y ramos nasales laterales. Los ramos nasales mediales se distribuyen por la mucosa de la cavidad nasal del tercio anterior del septo. ¿Sí? Es decir, tenemos nuestro tabique, lo dividimos en tres partes, solo el tercio anterior va a estar inervado por el ramo nasal medial del nervio nasal interno. Mientras que el ramo nasal lateral se va a distribuir por la mucosa del tercio anterior de la pared lateral de la cavidad nasal. Es un trabalenguas, pero de hecho, estos dos ramos que estamos observando aquí son los responsables, vamos a retroceder un poco, son los responsables de que este territorio de inervación esté a cargo del nervio oftálmico. ¿Sí? Es como que dividimos la cavidad nasal en tres partes. Los dos tercios posteriores están a cargo del nervio maxilar, pero el tercio anterior va a estar a cargo del nervio oftálmico. ¿Sí? Mucho ojo con ese detalle. Ok, hemos terminado ya de describir uno de los ramos terminales del nervio nasociliar y ahora vamos a describir al otro ramo terminal que corresponde al nervio infratroclear. ¿Ok? Bueno, aquí podemos ver un resumen de los ramos colaterales, de los ramos que da el nervio etmoidal anterior. Yo les había dicho que tiene un ramo meningio. Acá lo tienen. Este es el nervio etmoidal anterior dando origen al ramo meningio que se distribuye por esta zona. Luego tenemos al nervio nasal externo, que sale en el rostro a través de una pequeña escotadura que se encuentra en el borde inferior de los huesos propios de la nariz. Y luego tenemos al nervio nasal interno, que daba dos ramos. Ramos nasales mediales para el tercio anterior del tabique y ramos nasales laterales para el tercio anterior de la pared lateral de la cavidad nasal, justo por delante de los cornetes. Vamos ahora con el otro ramo terminal del nervio nasociliar, que corresponde al nervio infratroclear. El nervio infratroclear, esperen un poco que ya me duele la garganta. Ok, el nervio infratroclear, antiguamente conocido como nervio nasal externo, en realidad ese nombre está completamente mal, así que no lo usen. Llámenlo nervio infratroclear para que no se confundan. El nervio infratroclear toma este nombre debido a que a esta altura nosotros encontramos a la polea o a la tróclea del músculo oblicuo superior del ojo. Y por obvias razones, por acá pasa otro nervio que en cambio se llama nervio supratroclear. ¿Sí? De esta manera la tróclea va a estar entre dos nervios. Esta es la tróclea, por encima pasa el nervio supratroclear y por debajo pasa el nervio infratroclear. Este nervio infratroclear sale a la órbita y se va a estar distribuyendo por la región interciliar, es decir, por la región de la glabela, y también por la carúnculo lacrimal, por las vías lacrimales y también por parte del párpado superior. Ese es el territorio de distribución del nervio infratroclear. Vamos ahora con el nervio frontal.
otro de los ramos terminales del nervio oftálmico. Entonces, el nervio frontal se origina del nervio oftálmico, pasa por la fisura orbitaria superior por fuera del anillo de Zinc, se aplica al techo de la órbita, pasando por encima, ojo, por encima de los músculos recto superior del ojo y elevador del párpado superior. Y cuando alcanza el borde anterior del reborde óseo de la órbita, se va a bifurcar en sus dos ramos terminales. Va a tener un nervio supraorbitario y un nervio supratroclear. Esto es lo que antiguamente se llamaban nervio frontal externo y nervio frontal interno. ¿Sí? Es mejor llamarlos con la terminología actual nervio supraorbitario porque sale por la escotadura o agujero supraorbitario, que acá lo estamos viendo. Aquí está presente como un agujero, acá está presente como una escotadura, mientras que el nervio supratroclear sale de la órbita hacia el rostro a través de la escotadura frontal. ¿Sí? Escotadura frontal. Ahora, ¿qué inervan cada uno de estos nervios? Valga la redundancia. El nervio supraorbitario se va a distribuir por toda la piel de la frente y gran parte de la calota hasta el vértex. Mientras que, y también en este trayecto ascendente, ojo, va a dar ciertos ramos que perforan dentro del hueso frontal para estar inervando al seno frontal. Recuerden que el hueso frontal es un hueso neumático que tiene aire en su interior debido a la presencia del seno frontal. El seno frontal que drena en el meato medio a través del infundíbulo etmoidal, pero bueno, eso ya es otro tema. Lo interesante acá es que esas celdillas, estos senos paranasales, son inervados por el nervio supraorbitario. Mientras que el nervio supratroclear también se va a estar distribuyendo por la piel de la frente, pero más en sentido medial, es decir, más en esta región de aquí. Y también alcanza parte de la piel de la glabela. Listo, entonces. Hemos terminado ahora sí de describir al nervio frontal. Vamos ahora a describir al nervio lacrimal. El nervio lacrimal es el ramo lateral de trifurcación del nervio oftálmico. Pasa por la fisura orbitaria superior por fuera del anillo de Zinc, mucho ojo. Recorre la pared lateral de la órbita siguiendo el borde superior del músculo recto lateral y finalmente se divide en dos ramos. ¿Sí? En un ramo lateral que va a estar destinado para la glándula lacrimal, es un ramo sensitivo, y un ramo medial que se lo conoce como ramo comunicante. Y ojo con este ramo comunicante que lo vamos a utilizar más adelante. Acá lo pueden observar en esta imagen. Este es el nervio lacrimal llegando a la glándula lacrimal y da aquí un ramo comunicante en forma de asa que se va a estar uniendo con el nervio cigomático temporal del nervio maxilar. Más adelante vamos a ver la importancia de ese ramo comunicante, pero ahí se las dejo. Ok, ahora sí, hemos terminado ya con la descripción completa del nervio lacrimal. Pasemos ahora a describir el ganglio ciliar. Lo más importante del trigémino es poder comprender cómo es que todas estas fibras llegan a sus órganos dianos. Yo les había mencionado que el trigémino sirve como medio de transporte para fibras parasimpáticas provenientes de otros nervios craneales. Aquí sucede una de esas cosas, así que veamos. Ustedes van a poder observar que cada uno de los ganglios del trigémino, al hablar de ganglios, nosotros vamos a ver que cada ganglio tiene una aferencia y tiene una eferencia. Por aferencia me refiero a ramos que llegan al ganglio, mientras que por eferencia, efector, ejecutor, me refiero a ramos que salen del ganglio. ¿Sí? Entonces, el ganglio ciliar tiene tres eferencias. Tiene una raíz, o raíces por así decirlo. Tiene una raíz sensitiva, que es dado por una colateral del nervio nasociliar. Tiene una raíz parasimpática, que proviene del nervio oculomotor, y tiene una raíz simpática proveniente del plexo carotídeo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver de dónde provienen todas estas fibras, porque por lo general lo decimos de memoria, pero no sabemos en realidad de dónde vienen. Comencemos primero con la raíz parasimpática, que es la más sencilla. El nervio oculomotor, aparte de tener fibras motoras, tiene fibras parasimpáticas. Fibras parasimpáticas que van a estar naciendo del núcleo accesorio del oculomotor, también conocido como núcleo de Eddinghen-Westphal.
que se encuentra en el mesencéfalo, ¿sí? Por delante del acueducto cerebral. Entonces, este núcleo de Eddingen-Westphal, o núcleo accesorio del oculomotor, es el que da origen a las fibras parasimpáticas del oculomotor y es el que también da origen a la raíz parasimpática del ganglio ciliar, que aquí vemos cómo llega. Vamos ahora a hablar sobre las fibras simpáticas, que eso es un poco más complicado. Aquí me tengo que meter a hablar un poco del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso parasimpático en nuestro cuerpo tiene una ubicación cráneo-sacra, es decir, que vamos a encontrar neuronas parasimpáticas tanto en el sistema nervioso central a nivel en este caso pues del tallo cerebral, y también encontramos fibras parasimpáticas a nivel de la médula espinal, en el parasimpático sacro, a nivel de S2, S4. Esa es la ubicación de las fibras parasimpáticas, cráneo-sacra. En cambio, las fibras simpáticas tienen una ubicación tóraco-lumbar, específicamente en la médula espinal, en un corte transversal de médula espinal, como lo pueden observar acá. Normalmente, en la región cervical y en la región lumbar baja, tenemos un asta anterior y un asta posterior. Sin embargo, en todo el segmento torácico de la médula espinal y en la parte alta del segmento lumbar de la misma médula espinal, existe un tercer asta conocida como asta intermedio lateral. A partir de este asta intermedio lateral es que van a estar emergiendo las fibras simpáticas, ¿sí? Mucho ojo. En el caso de las fibras simpáticas de todo el rostro, van a estar naciendo a partir de los segmentos T1 y T2 de la médula espinal. Todas las fibras simpáticas del rostro nacen a partir de T1 y T2 de la médula espinal. Mucho ojo. Entonces, digamos que esto es T1. La fibra simpática que ha nacido en T1 se embarca en la raíz anterior del nervio espinal, se embarca en el nervio espinal y va al ganglio. Este ganglio de aquí se lo conoce como ganglio simpático, que es uno de los ganglios que forma parte del tronco simpático o cadena simpática, ¿sí? Mucho ojo entonces. La fibra simpática que nació del asta intermedio lateral se embarca en la raíz anterior del nervio espinal, se embarca en el nervio espinal y luego se va hacia el ganglio simpático a través del ramo comunicante blanco. Ojo, ramo comunicante blanco. Del ramo comunicante blanco, nuestra fibra simpática asciende por toda la cadena simpática, porque lo que busca es llegar al rostro. Nos encontramos en el tórax y tiene que llegar al rostro, así que la fibra asciende por la cadena simpática. Y ojo, esta fibra simpática era preganglionar, pero una vez que llega al ganglio simpático superior, se convierte en fibra simpática postganglionar, porque esta fibra simpática hace sinapsis dentro del ganglio cervical superior y se convierte ahora en fibra simpática postganglionar. Ahora, estas fibras simpáticas postganglionares, en este caso, siguen un trayecto bastante peculiar, y es que va a envolver a la arteria carótida interna y va a formar el denominado plexo carotidio interno. El plexo carotidio interno no es nada más que un plexo nervioso simpático de una fibra simpática que ha nacido en el asta intermedio lateral de los segmentos T1 y T2 de la médula espinal. En realidad es un trabalenguas, pero una vez que ustedes lo dominen y entiendan a ciencia cierta cómo esto sucede, en realidad es impresionante y se dan cuenta que nuestro cuerpo es una máquina asombrosa. Entonces, la fibra simpática postganglionar envuelve a la arteria carótida interna, ¿sí? Y la arteria carótida interna entra al cráneo a través del conducto carotidio que se encuentra en el espesor del peñasco del temporal, y a ese nivel va a dar origen a la raíz simpática del ganglio ciliar. Y aquí lo tenemos, raíz simpática del ganglio ciliar. Sin embargo, esas mismas fibras simpáticas pueden seguir otro trayecto. Recordemos que el nervio oftálmico y la arteria carótida interna en una parte de su trayecto se encuentran juntas y es dentro del seno cavernoso. Y a ese nivel, partes de las fibras simpáticas del plexo carotidio interno se embarcan en el nervio oftálmico, se embarcan en el nervio ciliar largo, y es así como los nervios ciliares largos, aparte de tener fibras sensitivas representadas de verde, también tienen dentro de su configuración fibras simpáticas. ¿Sí? Ok. Espero que haya quedado claro esa parte. En resumen, nosotros vamos a tener tres raíces.
Tenemos una raíz parasimpática proveniente del oculomotor, una raíz simpática proveniente del plexo carotidio y una raíz sensitiva proveniente del nervio nasociliar, que es ramo del nervio oftálmico o ramo del trigémino. Tenemos entonces ya 3 aferencias. De todas estas fibras, la única que hace sinapsis dentro del ganglio son las fibras parasimpáticas. A mí me gusta imaginar un ganglio como una estación o como un relevo, ¿sí? Y va el nervio oculomotor con sus fibras parasimpáticas, llega el ganglio y le entrega al ganglio sus fibras parasimpáticas. Esa entrega de fibras parasimpáticas, ese relevo de fibras parasimpáticas es lo que se conoce acá como sinapsis, ¿sí? Las únicas fibras que sinaptan dentro del ganglio ciliar son las fibras parasimpáticas, porque tanto las fibras sensitivas como las fibras simpáticas simplemente siguen su trayecto, ¿sí? Entonces esas son las aferencias. Luego tenemos a las eferencias. Las eferencias del ganglio ciliar son más o menos de 16 a 20 ramos, unos dicen de 12 a 15, en realidad depende de qué autor estén leyendo. Lo que me importa aquí es el nombre. Estas eferencias toman el nombre de nervios ciliares cortos. Son nervios parasimpáticos que aparte poseen fibras sensitivas y fibras simpáticas, pero su componente principal es parasimpático. Ahora, ¿qué hacen todas estas fibras sensitivas, simpáticas y parasimpáticas a nivel del ojo? Importante. Las fibras sensitivas ya se los expliqué, que van a estar dando la sensibilidad a la esclera del globo ocular y a la córnea para que nosotros podamos sentir cada vez que nos toquemos el ojo. Pero las fibras parasimpáticas y simpáticas terminan en otro lado. Las fibras parasimpáticas terminan en el músculo constrictor de la pupila y en el músculo ciliar, mientras que las fibras simpáticas terminan en el músculo dilatador de la pupila y también terminan en el músculo ciliar. Ahora, ¿cuál es su función? Las fibras parasimpáticas a nivel de la pupila hacen miosis. Las parasimpáticas hacen miosis, es decir, que hacen iridioconstricción, mientras que las fibras simpáticas hacen midriasis, es decir, que hacen iridiodilatación. ¿Bajo qué circunstancias nuestro cuerpo tiene que dilatar o tiene que reducir el diámetro de la pupila? Por ejemplo, cuando estamos de noche, necesitamos ampliar la cantidad de luz que ingresa por la pupila y que golpea la retina, es decir, que necesitamos ver mejor. En ese caso, la pupila se dilata. Hay midriasis, hay iridiodilatación. ¿En qué circunstancias tenemos que hacer miosis? El proceso de la miosis en realidad ha evolucionado porque es un proceso, es un mecanismo de defensa en el cual la pupila se contrae para que la gran cantidad de luz que estaba ingresando al ojo y estaba golpeando a la retina se reduzca, ¿sí? Para eso sirve la miosis. Ahora, ¿para qué las fibras parasimpáticas terminan en el músculo ciliar? Hay algo que se llama reflejo de acomodación, que es este reflejo que nosotros hacemos para la visión cercana o la visión lejana, ¿sí? Ahí actúa el sistema nervioso parasimpático cambiando el diámetro del lente, volviéndolo más convexo o más cóncavo, o más plano, perdón. Más convexo o menos convexo, de hecho, porque convexo siempre se queda. Listo, entonces, espero que haya quedado claro esa parte del ganglio ciliar. Y ahora vamos a pasar al siguiente tema. Vamos ahora con el segundo ramo del trigémino, que corresponde al nervio maxilar. De todos los ramos del trigémino, el más largo es el oftálmico, así que de aquí, tranquilos que nos vamos para arriba. Entonces, el nervio maxilar es un nervio también 100% sensitivo y va a estar distribuyéndose por todas aquellas estructuras que derivan del proceso maxilar del primer arco faríngeo. Se va a distribuir por todas estas zonas que están viendo acá, ¿sí? Ahora hablemos de su trayecto. El nervio maxilar entonces nace de la cara anteromedial del ganglio de Gasser, se introduce en el seno cavernoso justo por debajo del nervio oftálmico y luego sale del cráneo a través del foramen redondo, antiguamente conocido como agujero redondo mayor. Y entonces, en un principio que el nervio se encontraba en la fosa craneal media, pasa por el agujero redondo hacia la fosa pterigopalatina, que acá lo estamos observando. En la fosa pterigopalatina, el nervio maxilar pasa por encima de la fosa pterigopalatina, justo por encima de la arteria maxilar. Relación importante a tener en cuenta al momento del acto quirúrgico.
¿sí? El nervio pasa por encima de la arteria en relación con el techo de la fosa pterigopalatina. Nuestro nervio maxilar sigue su trayecto hacia adelante y ahora pasa de la fosa pterigopalatina hacia la órbita. ¿A través de qué estructura? A través de la fisura orbitaria inferior, conocida antiguamente como fisura esfenomaxilar. ¿Sí? De esta manera podemos ver que el maxilar ocupa 3 cavidades. Va de la fosa craneal media a la fosa pterigopalatina a través del foramen redondo y de la fosa pterigopalatina hacia la cavidad orbitaria a través de la fisura orbitaria superior. En la cavidad orbitaria, el nervio maxilar se aplica al suelo de la órbita y recorre el surco, que luego se convierte en conducto y finalmente en agujero infraorbitario para emerger en el rostro a esta altura. ¿Sí? A esta altura de aquí que se encuentra el foramen o agujero infraorbitario, y es que justamente el nervio infraorbitario es el ramo terminal del nervio maxilar. Ahora, vamos a ver un pequeño resumen, un pequeño recuento anatómico sobre la fosa pterigopalatina, porque es de suma importancia que ustedes comprendan la anatomía de esta fosa para ver por dónde se van todos los ramos del nervio maxilar. ¿Sí? Entonces, la fosa pterigopalatina es esta que ustedes pueden observar aquí. La fosa pterigopalatina se comunica con varias fosas hacia adelante, hacia atrás, hacia adentro y hacia afuera. Así que, mucho ojo. Ahí tenemos a nuestro nervio maxilar. Entonces, nuestro nervio maxilar pasa por el techo de la fosa pterigopalatina y si se va hacia adelante, se va hacia la órbita, a través de la fisura orbitaria inferior. Eso ya lo dije. Si se va hacia atrás, tiene acá un pequeño canal, aquí lo podemos observar, que se lo conoce como el canal palato-vaginal, antiguamente conocido como conducto pterigopalatino, que comunica la fosa pterigopalatina con la nasofaringe. ¿Sí? Mucho ojo. Si se va hacia adentro, nos vamos a topar con un pequeño agujero aquí, que se lo conoce como el foramen esfenopalatino. Si el maxilar se va hacia adentro, se va hacia la fosa, hacia las cavidades nasales. ¿Sí? Es decir, que aquí tengo a la fosa pterigopalatina hacia afuera, acá tengo a las fosas nasales hacia adentro, y en el medio hay un pequeño agujero que corresponde al foramen esfenopalatino, que se encuentra comunicando ambas cavidades. ¿Sí? Mucho ojo con ese detalle. También si me voy hacia abajo, me voy hacia la cavidad bucal. Acá yo tengo 2 orificios, que son el canal palatino mayor y el canal palatino menor. Mucho ojo con lo que les acabo de decir, porque esto va a ser de vital importancia para que puedan comprender cada uno de los ramos del nervio maxilar. Ahí tienen un resumen entonces. Ramos del nervio maxilar. Tenemos varias colaterales. Tenemos un ramo meningio, ramos ganglionares, nervio cigomático, nervio alveolar posterior superior y como ramo terminal tenemos al nervio infraorbitario. Vamos ahora a analizar cada uno de ellos, empezando por el ramo meningio. Aquí lo tenemos, que también se lo conoce como ramo tentorial. Este ramo de aquí pues corresponde a este territorio de morado que acabo de señalar. El ramo tentorial es el único ramo del nervio maxilar que nace del nervio maxilar antes de que penetre por el foramen redondo. ¿Sí? Y se va a distribuir por la dura madre de la fosa craneal anterior y también por una pequeña porción de la dura madre de la fosa craneal media. Mucho ojo con eso, acá también la pueden observar. Tenemos ahora los ramos ganglionares. Esto de aquí sí presten atención. Si ustedes se dan cuenta, el nervio maxilar, justo por debajo de él, encontramos al ganglio pterigopalatino o ganglio esfenopalatino de Meckel. ¿Sí? El nervio maxilar envía de 4 a 5 ramos, aquí lo han hecho en esquemático, por eso solo han dibujado 2, pero son de 4 a 5 ramos que descienden y penetran al ganglio pterigopalatino. Pero ojo, dentro del ganglio pterigopalatino, estos ramos ganglionares se van a ramificar, es decir, que solamente están de pasada, no hacen sinapsis dentro del ganglio. Y estos ramos ganglionares dentro del ganglio pterigopalatino se van a ramificar en los siguientes ramos. Tenemos ramos nasales, que son los que están aquí, que también se los llama antiguamente ramos esfenopalatinos. Tenemos ramos orbitarios, tenemos un ramo faringio, que es el que está acá abajo, y tenemos a los nervios palatinos mayor y menor, que son los que vamos a hablar a continuación.
Aquí hay una representación, o sea, esto es lo que sucede dentro del ganglio, pero esto es en realidad lo que nosotros vemos. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, solamente las fibras que vienen acá son las que hacen sinapsis en el ganglio y se embarcan en el trigémino, que ya les di una pequeña pauta de lo que va a suceder después. Pero las fibras sensitivas simplemente están de pasada por el ganglio. Vamos ahora con los ramos orbitarios, que son los que están aquí. Los ramos orbitarios son dos pequeños ramos bastante finos, muchos libros no lo describen. Se introducen a la órbita a través de la fisura orbitaria inferior, es decir, que van a pasar por aquí. Y luego, en medio de las suturas del etmoides y el esfenoides, es decir, en la articulación esfenoetmoidal, estos nervios se insinúan entre las suturas y finalmente van a llegar a inervar, como pueden observar acá, a la mucosa del seno esfenoidal y a la mucosa de las celdillas etmoidales posteriores. Tenemos acá ahora a los ramos nasales, antiguamente llamados nasopalatinos. Aquí lo podemos observar. Esta imagen de aquí es bastante útil para poder entender lo que les quiero explicar. De este lado tenemos a la fosa pterigopalatina, de este lado tenemos a la fosa nasal y este agujero de aquí es el foramen esfenopalatino. Yo les dije que los ramos nasales pasan a la fosa nasal a través del foramen esfenopalatino. Ahí lo tienen y lo están viendo en este momento. Ahora, ¿qué sucede? Dentro de la cavidad nasal, estos ramos nasales se ramifican en tres ramos. Vamos a tener ramos nasales posterosuperiores laterales, que son los que estamos observando aquí. Estos acá se van a estar distribuyendo por la mucosa del cornete superior y medio. Tenemos ramos nasales posterosuperiores mediales, que acá también estamos observando, que se van a estar distribuyendo por la mucosa del tabique nasal, pero únicamente en su tercio posterior. Que acá también lo estamos observando, es este pequeño ramo que está aquí. Y por último, y quizás el más famoso y más importante, es el nervio nasopalatino, conocido antiguamente como nervio esfenopalatino interno, el cual va a recorrer todo el tabique, ¿sí? El tabique o septum nasal, lo va a recorrer y lo va a inervar, y finalmente se va a introducir por el conducto incisivo que se encuentra en el paladar duro, para pasar finalmente a inervar el tercio anterior del paladar duro. ¿Sí? Mucho ojo, el nervio nasopalatino, que nace en la cavidad nasal, recorre el tabique nasal hacia adelante, al cual también lo inerva, luego se introduce en el conducto incisivo, antiguamente llamado agujero palatino anterior, y finalmente pasa al paladar duro, donde vemos que se va a comunicar con otro nervio que veremos más adelante. Tenemos ahora el ramo faríngeo. El ramo faríngeo es un pequeño ramo que se dirige hacia atrás, ¿sí? Aquí lo estamos observando, que se introduce por el conducto palato-vaginal, antiguamente conocido como conducto pterigopalatino. Este nervio de aquí, pues, es un nervio bastante fino y se va a estar distribuyendo por el techo o por el cabum de la nasofaringe, por la mucosa del techo de la nasofaringe, para ser más específicos. Vamos ahora con los nervios palatino mayor y menor, ¿sí? Ambos nervios palatinos son ramos descendentes que, valga la redundancia, descienden en los canales palatinos mayor y menor. El nervio palatino mayor desciende por el canal palatino mayor, que es anterior, y el nervio palatino menor desciende por el canal palatino menor, que es posterior. Acá los podemos observar. De hecho, en nomenclatura antigua, este se llama agujero palatino posterior y el que está acá atrás se llama agujero palatino accesorio. Pero no nos confundamos, mejor llamémosle mayor y menor. El mayor es anterior y el menor es posterior. ¿Sí? Entonces, luego de que nuestro nervio palatino mayor desciende, en ese trayecto va a dar un ramo colateral. Aquí lo podemos observar, que se lo conoce como el nervio nasal póstero-inferior lateral. Póstero-inferior lateral. Recuerden que los nervios nasales póstero-superiores laterales es ramo de los ramos nasales. No se confundan. Entonces, este ramo nasal póstero-inferior lateral se va a distribuir por la mucosa del cornete inferior. Sigue su trayecto descendente nuestro nervio palatino mayor y llega al paladar duro a través del foramen palatino mayor y se va a estar distribuyendo por los dos tercios posteriores del paladar duro, donde finalmente en esta parte llega a unirse, a comunicarse, no digamos anastomosarse, la anastomosis es específica de las arterias, se une, se comunica con el nervio nasopalatino. Luego tenemos al nervio palatino menor, el cual desciende por el conducto palatino menor
emerge en el paladar duro a través del agujero o foramen palatino menor, pero en este caso se va a estar distribuyendo en el paladar blando y en la úvula. Aquí lo estamos observando. Se distribuye por la mucosa del paladar blando. Perfecto, entonces. Hasta aquí hemos terminado ya con la descripción de estos ramos que provienen de los ramos ganglionares y podemos pasar al siguiente ramo. Tenemos ahora al nervio cigomático. El nervio cigomático es una colateral directa del nervio maxilar. Todo lo que vimos anteriormente son colaterales de los ramos ganglionares. Este de aquí sí nace directamente del nervio maxilar. Aquí lo podemos observar. El nervio cigomático entonces nace en la fosa pterigopalatina, se dirige hacia la órbita a través de la fisura orbital inferior. Acá también lo podemos observar. Esta es la fisura orbital inferior, esta es la fisura orbital inferior y esta es la fisura orbital inferior. Dentro de la órbita, nuestro nervio cigomático se bifurca. Da un ramo cigomático facial que emerge en el rostro y da un nervio o un ramo cigomático temporal que emerge a la altura de la región temporal. El ramo cigomático facial pues se distribuye por la piel de la región malar, no hay nada más. El ramo cigomático temporal tiene una característica muy importante y es que emite una colateral que se une al ramo comunicante del nervio lacrimal. Eso es lo que les había mencionado cuando estaba hablando del nervio lacrimal. ¿Sí? La unión de ambos ramos comunicantes, el ramo comunicante del lacrimal con el ramo comunicante del nervio cigomático temporal, forma este asa comunicante. Mucho ojo, asa que en un futuro les voy a explicar que va a transportar fibras parasimpáticas que van a estar destinadas a ir a la glándula lacrimal. Mucho ojo con ese detalle. Tenemos ahora a los nervios alveolares posterosuperiores. El nervio alveolar posterosuperior también es una colateral directa del nervio maxilar. Este de aquí, en cambio, penetra por la tuberosidad del maxilar a través de unos pequeños agujeros conocidos como conductos alveolares posteriores o forámenes alveolares posteriores y se van a estar distribuyendo tanto por las encías, el seno maxilar, perdón, primero por el seno maxilar y por las encías y por las piezas dentarias de los últimos 3 molares. ¿Sí? Ojo, se distribuye por los molares. Aquí lo estamos observando. Mucho ojo con ese detalle. Terminamos con nervio alveolar posterosuperior. Vamos ahora con nervio infraorbitario. El nervio infraorbitario es el ramo terminal del nervio maxilar. ¿Sí? El nervio maxilar se convierte en nervio infraorbitario cuando éste penetra dentro de la cavidad orbitaria. ¿Sí? Recuerden que el nervio infraorbitario pues recorre el suelo de la órbita, pasa por el canal, conducto y finalmente agujero infraorbitario y emerge en el rostro con el nombre de nervio infraorbitario. Antes de que se ramifique, vamos a ver si tengo... Ok. En su trayecto por el conducto infraorbitario, nuestro nervio infraorbitario da 2 colaterales. Da al nervio alveolar anterosuperior, el nervio alveolar, sí, anterosuperior y el nervio alveolar superior medio. Ahí está, ¿sí? Porque tenemos un nervio alveolar que es el que acabamos de ver acá, el nervio alveolar posterosuperior, este es el nervio alveolar anterosuperior y este es el nervio alveolar superior medio. Ahí tenemos, son 3 nervios alveolares que tenemos en total que se van a estar distribuyendo por las piezas dentarias. Y de hecho es importante que ustedes sepan qué pieza dentaria inerva cada nervio alveolar en el caso de que sean odontólogos. Porque cuando quieren aplicar ustedes anestesia, tienen que saber a qué nivel deben de bloquear el nervio. El incisivo medial, incisivo lateral y el canino van a estar inervados por el nervio alveolar anterosuperior. ¿Sí? Los premolares van a estar inervados por el nervio alveolar medio y los molares van a estar inervados por el nervio alveolar posterosuperior. Perfecto, entonces. Y finalmente, pues a nivel del rostro, nuestro nervio infraorbitario se va a ramificar, va a dar ramos superiores para el párpado inferior, ramos inferiores para el labio superior y ramos mediales para la parte lateral de la nariz. Ahí lo podemos observar. Y listo, entonces. Hasta aquí hemos terminado ya con la descripción del nervio infraorbitario. Ahora pasemos a describir el ganglio asociado al nervio maxilar. Yo ya les había mencionado de dónde provienen las fibras simpáticas, T1, T2, es la misma historia, así que acá no voy a insistir.
Vamos a ponernos a orientarnos en espacio-tiempo y veamos qué es lo que tenemos acá. Este es el nervio trigémino, nervio oftálmico, nervio nasociliar, nervio lacrimal. ¿Sí? Nervio lacrimal, aquí. Nervio maxilar, este es el nervio maxilar que sale como nervio infraorbitario. Acá tenemos al ganglio esfenopalatino de Meckel o ganglio pterigopalatino, vemos a los ramos ganglionares, vemos aquí a los ramos nasales, estos aquí son los ramos nasales, vemos a los nervios palatino mayor y palatino menor, y aquí tenemos a los ramos cigomáticos, cigomático facial, y a partir del cigomático temporal nace el ramo comunicante que forma el asa comunicante con el nervio lacrimal. ¿Sí? Mucho ojo con lo que acabo de mencionar. Ahora, el ganglio pterigopalatino o ganglio esfenopalatino de Meckel, que se encuentra en la fosa pterigopalatina, tiene dos aferencias, es decir, que le llegan dos nervios. La primera aferencia ya lo vimos, que son los ramos ganglionares del nervio maxilar, que le llegan por arriba. La otra aferencia le llega por detrás, que corresponde a este nervio de aquí, que se lo conoce como el nervio del conducto pterigoideo. Mucho ojo, dos aferencias. Los ramos ganglionares del nervio maxilar y tenemos ahora al nervio del conducto pterigoideo. Pero ¿de dónde proviene este nervio del conducto pterigoideo? El nervio del conducto pterigoideo es un nervio que posee tanto fibras simpáticas como fibras parasimpáticas y es el producto de la unión de dos nervios, así como lo están escuchando. Dos nervios se unen para formar al nervio del conducto pterigoideo. Así que vayamos un poco más atrás. Por acá tenemos al nervio facial, séptimo nervio craneal, que a partir del ganglio geniculado, que se encuentra en el primer codo del acueducto de Falopio o conducto facial, da origen al nervio petroso mayor. El nervio petroso mayor es un nervio parasimpático por excelencia, que nace del núcleo lácrimo-muconasal. Pero bueno, eso quizás cuando hagamos un video de facial. Lo que me interesa aquí es que el nervio petroso mayor es un nervio parasimpático. ¿Sí? El nervio petroso mayor se une con el nervio petroso profundo, que proviene, el nervio petroso profundo, ojo, proviene del plexo simpático carotídeo interno. Entonces, el nervio petroso profundo es un nervio simpático. ¿Sí? Entonces tenemos un nervio parasimpático del nervio petroso mayor, rama del facial, y tenemos un nervio simpático, que es el nervio petroso profundo, ramo del plexo carotídeo interno. Ambos nervios se unen dentro del cráneo y forman al nervio del conducto pterigoideo. Este nervio del conducto pterigoideo, no tengo la imagen, pero se los voy a explicar. El nervio del conducto pterigoideo sale del cráneo a través de un agujero conocido como foramen lacerum, antiguamente conocido como agujero rasgado anterior o agujero rasgado simplemente. El nombre actual es foramen lacerum. ¿Sí? Sale del cráneo a través del foramen lacerum, que en estado fresco está tapado por una membrana fibrocartilaginosa. El nervio penetra esa membrana fibrocartilaginosa y luego de eso se dirige hacia adelante a través del conducto pterigoideo, que se encuentra en el espesor de los procesos pterigoides del efenoides. ¿Sí? Por eso este nervio recibe ese nombre, porque pasa por el conducto pterigoideo y por eso se llama nervio del conducto pterigoideo. Y finalmente termina a la altura del ganglio pterigoideo o ganglio esfenopalatino de Meckel. De esta manera tenemos de nuevo tres tipos de fibras dentro del ganglio pterigoideo. Fibras sensitivas dadas por el nervio maxilar y fibras simpáticas y parasimpáticas dadas por el nervio del conducto pterigoideo. Aquí les viene un dato curioso. El nervio del conducto pterigoideo antiguamente se lo conocía como nervio vidiano. ¿Sí? Yo no estoy en contra de la eponimia, de hecho me gusta utilizarla bastante, me gustan los nombres, pero cuando doy clases hay que ser objetivo. La eponimia es para aquellas personas que en realidad les apasiona la anatomía e incluso se ponen a investigar algo de historia, porque en realidad los epónimos no nos orientan de qué estructura estamos hablando y muchas veces causan confusión porque los nombres se repiten dentro del cuerpo, como en el caso de vena de Galeno. Hay vena de Galeno en el corazón y hay vena de Galeno en la cabeza. Arterias coronarias, hay ni que se diga, hay en varias partes del cuerpo, hay cerca de 8 o 10 arterias coronarias en nuestro cuerpo. Por eso la terminología anatómica actual abolió todo eso para que no cause confusión. En el caso del nervio del conducto pterigoideo, antiguamente se lo conocía como nervio vidiano. Por lo general, los epónimos se ponen en honor a la persona que describió o descubrió por primera vez una estructura. Sin embargo, aquí no le hace justicia a su descubridor.
En realidad Vidiano era el apodo de la persona que lo describió, porque el nombre real era Guido Guidi. Creo que vivió allá por los años 1500, 1600, 1500 creo. Era italiano y él fue el primero que describió el nervio del conducto pterigoideo. Pero debido al apodo que tenía, le pusieron nervio vidiano. Así que bueno, eso en cuanto a un poco de historia. Entremos en materia de nuevo. Entonces ya tenemos las dos aferencias. La sensitiva proveniente del nervio maxilar y la simpática y parasimpática proveniente del nervio del conducto pterigoideo. De nuevo, aquí se repite la historia. Las únicas fibras que hacen sinapsis dentro del ganglio son las fibras parasimpáticas. ¿Sí? Las fibras parasimpáticas hacen sinapsis dentro del ganglio y siguen tres vías distintas. La primera vía, la fibra parasimpática, asciende por los ramos ganglionares, se embarca en el nervio maxilar y luego se embarca en el ramo cigomático. ¿Sí? Es como que sigue un trayecto retrógrado. Es un poco complejo, pero si se lo imaginan bien y este esquema lo ilustra bien, lo van a poder entender. La fibra parasimpática postganglionar se regresa al nervio maxilar a través de los ramos ganglionares, se embarca en el nervio cigomático, va por nervio cigomático temporal, asa comunicante y se embarca en el nervio lacrimal para finalmente poder inervar a la glándula lacrimal. En este caso, el trigémino lleva las fibras parasimpáticas que le pertenecen al facial para que éste pueda llegar hacia su órgano diana, que en este caso es la glándula lacrimal. ¿Sí? Entonces, la producción de las lágrimas está a cargo del nervio facial. La otra vía que puede llevar es que las fibras parasimpáticas postganglionares también se embarquen en el ramo nasal, lleguen a la cavidad nasal e inerven a las glándulas nasales. De esta manera, el nervio facial también es el responsable de la producción de moco dentro de la cavidad nasal. Y la última vía que puede seguir es a través de los nervios palatinos mayores y menores. ¿Sí? La misma historia, se embarca en los nervios palatinos mayores y menores y va a estar inervando las glándulas palatinas, que son glándulas salivales accesorias. En resumen, el nervio facial, gracias al trigémino, puede llegar a la glándula lacrimal, a las glándulas nasales y a las glándulas palatinas. O dicho de otra manera, las fibras parasimpáticas postganglionares del ganglio pterigopalatino se dirigen hacia los órganos que acabo de mencionar. Listo entonces, hasta acá hemos terminado de describir el ganglio pterigopalatino y ahora vamos a hablar sobre el nervio mandibular. Entonces, el nervio mandibular. ¿Qué sucede con el nervio mandibular? El nervio mandibular es el nervio más voluminoso del nervio trigémino. Se va a estar distribuyendo por todas aquellas estructuras que derivan de la prominencia mandibular del primer arcofaringio. Es un nervio mixto, el único mixto de los tres ramos, que va a estar distribuyéndose por todo este territorio de aquí, excepto el gonion. Ojo, el ángulo de la mandíbula está a cargo del plexo cervical superficial, específicamente del nervio auricular mayor. ¿Sí? Mucho ojo. Pero también va a estar inervando los músculos que ya he mencionado durante todo el video, que el temporal, el macetero, pterigoideo lateral, pterigoideo medial, tensor del velo del paladar, tensor del tímpano, vientre anterior del digástrico y músculo miloioideo. Se los repito varias veces porque es importante que lo puedan comprender. Ahora sí, vamos a ver qué sucede con el nervio mandibular. Y ojo con este esquema de aquí. ¿Sí? El nervio mandibular es relativamente corto, nace de la parte anterolateral del ganglio del trigémino y sale del cráneo a través del foramen oval. Aquí lo podemos observar. Entonces, de la fosa craneal media que se encontraba, pasa ahora a la fosa infratemporal o fosa cigomática. Tiene un trayecto corto de 4 o 5 milímetros antes de ramificarse por completo. ¿Sí? Ese es el trayecto del nervio mandibular. Pero ojo, en esta parte, el nervio mandibular se va a encontrar en un ambiente músculo-aponeurótico muy importante. Hacia lateral, el nervio mandibular va a estar en relación con el músculo pterigoideo lateral, hacia lateral con el músculo pterigoideo lateral y con la fascia pterigotemporomandibular, que aquí no la he graficado. Y hacia medial va a estar en relación con el pterigoideo medial y con la fascia interpterigoidea.
Mucho ojo con esas fascias porque van a cumplir un papel muy importante como lo veremos más adelante. ¿Ya? Listo entonces. Ese es el trayecto porque luego aquí se ramifica. Vamos ahora con los ramos colaterales del nervio mandibular. El nervio mandibular pues tiene 4 colaterales y tiene 2 ramos terminales. Los colaterales son los que pueden observar en este momento. Tenemos un nervio meningio recurrente de Arnold, nervio aurículo-temporal, tronco crotafítico bucinatorio y tronco de los músculos tensores y del pterigoideo medial. Y como ramo terminal tenemos al nervio lingual y al nervio alveolar inferior. Comencemos hablando entonces del ramo meningio. El ramo meningio es un ramo recurrente, ¿sí? Este de aquí es el primero que emerge del nervio mandibular una vez que se encuentra dentro de la fosa infratemporal. Se llama recurrente porque regresa al cráneo, ¿sí? ¿Y por dónde regresa al cráneo? A través del foramen espinoso, antiguamente conocido como agujero redondo menor. Lo hace en compañía de la arteria meningia media. Mucho ojo. Ahora, este ramo meningio se va a distribuir por la dura madre de la fosa craneal media y parte de la dura madre de la fosa craneal anterior, siempre en compañía de los ramos de la arteria meningia media. Prácticamente tienen el mismo territorio de distribución, solo que uno es arterial y el otro es nervioso. Eso es en cuanto al ramo meningio. Vamos ahora con el nervio aurículo-temporal. Este nervio de acá es súper importante. El nervio aurículo-temporal nace de la cara posterior del nervio mandibular a través de 2 raíces. Aquí las podemos observar. 2 raíces que le forman un ojal, ¿sí? Un ojal que en el centro va a estar pasando la arteria meningia media. Relación quirúrgica importante. En el ojal del nervio aurículo-temporal pasa la arteria meningia media. Luego de eso, esto es una vista medial por si acaso. Es como que si tuviésemos nuestro ojo aquí viendo para acá. Luego de esto, nuestro nervio aurículo-temporal se dirige hacia atrás y rodea el cuello del cóndilo. Y mucho ojo en aquellas operaciones, los cirujanos maxilofaciales. El nervio aurículo-temporal se sitúa de 10 a 13 milímetros por debajo del borde superior del cóndilo de la mandíbula. ¿Sí? De esta manera, pues el nervio aurículo-temporal se dirige hacia atrás, rodeando el cuello del cóndilo, como ven que sucede acá. Y en ese trayecto hacia posterior va a pasar por una pequeña zona conocida como el ojal retrocondilio de Juvara, también conocido como el foramen cóndilo ligamentoso, cuyos límites son hacia afuera el cóndilo de la mandíbula y hacia adentro el ligamento esfenomandibular. Por ahí está pasando el nervio aurículo-temporal, rodea el cuello del cóndilo y se hace superficial, ¿sí? Como lo podemos observar acá. Aquí ya rodeó el cuello del cóndilo y se ha hecho superficial, y de hecho el nervio aurículo-temporal tiene 2 porciones. La porción horizontal que acabamos de describir y una porción vertical que ahora veremos. En la porción vertical, pues el nervio aurículo-temporal se dirige hacia arriba, casi en 90 grados, pasando por delante de la oreja y se viene a distribuir con sus ramos terminales a nivel de la fosa temporal. Vamos a ver ahora cuáles son los ramos colaterales y los ramos terminales que da este nervio. Entonces, estos son los ramos colaterales y este es su ramo terminal, los ramos temporales superficiales. Vamos a hablar de cada uno. Primero, tiene un ramo para la articulación temporomandibular, que acá lo podemos observar, es este ramo aquí pequeño que va a estar encargado de darle la sensibilidad a la articulación temporomandibular. Y mucho ojo con esas patologías temporomandibulares. A veces esas otitis externas, por más que le das antibiótico, por más que pones gotas, no responden, y es que probablemente sea alguna alteración de la articulación temporomandibular. Aparte de eso, la ATM, articulación temporomandibular, recibe fibras provenientes de los nervios temporobucal y temporomaceterino. Mucho ojo. Luego tenemos a los nervios auriculares anteriores, que aquí lo podemos observar, que van a estar distribuyéndose por la parte anterior de la oreja, parte de la concha, parte del hélix, del antihélix y del canal del hélix. Luego tenemos al ramo del meato acústico externo, importantísimo. El trigémino le da la sensibilidad al conducto auditivo externo y también a la superficie lateral, ojo, superficie lateral de la membrana timpánica. Tenemos ramos parotidios que se van a estar distribuyendo por la cápsula parotidia, ¿sí? Por la cápsula de la glándula parótida. Tenemos un ramo comunicante para el nervio facial, que aquí lo podemos observar,
Este es el nervio facial saliendo del foramen estilomastoideo y presenta de 2 a 3 ramos comunicantes que probablemente, al igual que sucedía con los nervios oculomotores, en este momento el nervio facial le está pasando al nervio auriculotemporal fibras propioceptivas, probablemente que procedan de los músculos occipital, del músculo estiloioideo y del vientre posterior del digástrico. Listo entonces. Y sus ramos terminales pues son los ramos temporales superficiales que se van a estar distribuyendo por la piel de la zona de la fosa temporal, pero específicamente en su parte media, que es el territorio de distribución de este nervio de aquí. Tenemos ahora al tronco crotafítico bucinatorio. Importante. Y ojo, aquí vamos a despejar una duda que quizás se los hayan preguntado alguna vez. Vamos a hablar del poro crotafítico bucinatorio de Hirt. Sí, pero bien, ¿qué es este tronco crotafítico bucinatorio? Una vez que el nervio mandibular se encuentra en la fosa infratemporal, da un tronco anterior que también se lo conoce como el tronco de los nervios crotafíticos bucinatorios, el cual pasa por el foramen pterigualar, que es este foramen que estamos viendo aquí, también conocido como neuroporo crotafítico bucinatorio de Hirt. Y luego de pasar por ese neuroporo, se va a trifurcar y va a dar sus 3 ramos terminales. Primero se los menciono y luego les explico qué es de este neuroporo, porque no sabemos de dónde salió, ¿verdad? Entonces, los 3 ramos que derivan del tronco crotafítico bucinatorio, crotafítico significa en relación al músculo temporal, mucho ojo, da 3 ramos. Da un ramo temporal profundo medio, que es el que tenemos aquí arriba, da un ramo temporomaceterino y da un ramo temporobucal, que lo tenemos acá abajo. Tenemos un ramo temporal profundo medio, temporomaceterino y un ramo temporobucal. ¿Sí? Esos son los 3 ramos que vemos que emergen por aquí. Ahora, ¿cómo se forma el neuroporo crotafítico bucinatorio de Hirt? Actualmente conocido como foramen pterigualar. Vamos a hacerle zoom a las 2 imágenes que tienen a los lados y vamos a ver cómo nos va. Si ustedes se dan cuenta, como yo les había mencionado, el nervio mandibular se encuentra entre 2 fascias. Hacia afuera, la fascia pterigotemporomandibular y hacia adentro, la fascia interpterigoidea. La fascia pterigotemporomandibular es una fascia pequeña, cuadrilátera e incompleta. Ven que su borde inferior es un borde libre, es decir, que se encuentra flotando y no se inserta con nadie. Lo especial acá es que el borde superior de la fascia pterigotemporomandibular presenta un engrosamiento que lo podemos observar aquí, esto de aquí, y también lo podemos observar acá. Este engrosamiento se lo conoce como ligamento innominado o ligamento pterigualar. ¿Sí? Mucho ojo, no lo confundan con el ligamento pterigoespinoso de Sibinini, que eso es otra cosa que también está por ahí y más adelante lo voy a explicar. El borde superior de la fascia pterigotemporomandibular, que es la fascia que está de color verde, ven que es una fascia cortita, presenta un engrosamiento conocido como ligamento pterigualar o el ligamento innominado de Hirt, que parte desde el borde posterior de la lámina lateral de la apófisis pterigoides hacia la parte hacia la espina accesoria del efemérides. ¿Sí? Muchas veces ese ligamento se encuentra osificado y forma este agujero que está aquí, forma este agujero que está acá, forma este agujero que está aquí, que se lo conoce como el neuroporo crotafítico bucinatorio de Hirt. Ya saben entonces, cuando le pregunten cómo se forma este neuroporo, se forma por la osificación del ligamento pterigualar, que va a dar paso al tronco crotafítico bucinatorio, que son los nervios temporal profundo medio, temporal temporobucal y nervio temporomaceterino. ¿Sí? Mucho ojo entonces. Aquí estaba esa fascia y por ahí arriba están pasando los 3 nervios. Ahora, ¿qué sucede con estos 3 nervios? El nervio temporal profundo medio pasa por encima del músculo pterigoideo lateral. Ojo, esta relación es importante. Pasa por encima del músculo pterigoideo lateral e inerva a la parte media del músculo temporal. El músculo temporomaceterino, este nervio de aquí, pasa también por encima del músculo pterigoideo lateral y cuando se encuentra fuera de él se va a bifurcar. Da un ramo ascendente, que lo vemos aquí, conocido como nervio temporal profundo posterior, y da un ramo descendente
que pasa por la escotadura sigmoidea o escotadura maceterina de la mandíbula, que se encuentra entre el cóndilo y la apófisis coronoides. ¿Sí? Este ramo descendente se lo conoce como nervio maceterino, que va a estar encargado de inervar al macetero. Y mucho ojo, todos estos nervios son motores, porque están yendo directamente al músculo. Finalmente tenemos al nervio temporobucal, el cual pasa entre los dos fascículos del músculo pterigoideo lateral. Recuerden que el pterigoideo lateral tiene un fascículo superior y un fascículo inferior. El nervio temporobucal pasa en la mitad. ¿Sí? Pasa en la mitad y lo va inervando de una vez. El temporobucal inerva el músculo pterigoideo lateral. Y una vez que se encuentra por fuera, se va a bifurcar en un ramo ascendente, conocido como nervio temporal profundo anterior, y en un ramo descendente que es sensitivo, temporobucal sensitivo, que va a estar dirigido para la piel de las mejillas y de la parte medial de la cavidad bucal, de la pared lateral de la cavidad bucal. Es decir, se va a distribuir por los carrillos, en otras palabras. Eso en cuanto a los nervios crotafíticos bucinatores. Aquí tenemos una osificación del foramen del ligamento pterigoalar. Por aquí sale el nervio mandibular y por aquí pasa el tronco anterior de los nervios crotafíticos bucinatorios, que de hecho puede ser un sitio importante de compresión de estos nervios y de causar cierta parestesia o incluso neuralgia. Así que mucho ojo, chicos, con ese detalle. Bueno, aquí tenía una imagen esquemática, pero ya se las expliqué. El nervio temporal profundo medio y el temporomaceterino pasan por encima del pterigoideo lateral, mientras que el temporobucal pasa en medio de los dos fascículos, como lo pueden observar aquí. ¿Sí? Ok, listo entonces. Vamos ahora con el tronco común de los tensores y del pterigoideo medial. De nuevo voy a hacerle zoom a esta imagen de acá. Por dentro de la fosa temporal nosotros nos vamos a encontrar en esta zona con la faringe, ¿sí? Y como yo les había mencionado, hacia afuera tienen a la fascia pterigotemporomandibular, hacia adentro del nervio mandibular tenemos en cambio a la fascia interpterigoidea. La fascia interpterigoidea presenta en su borde posterior, esta es la fascia interpterigoidea, presenta en su borde posterior un engrosamiento conocido como ligamento esfenomandibular. Y en su parte superior presenta un engrosamiento conocido como ligamento pterigoespinoso de Sibinini. Este sí es el ligamento pterigoespinoso de Sibinini. ¿Sí? Por encima del ligamento pterigoespinoso de Sibinini, la fascia interpterigoidea se encuentra acribillada, se encuentra perforada y de hecho se la conoce como fascia acribiforme o zona acribiforme de la fascia interpterigoidea. Por esa zona acribiforme de la fascia interpterigoidea penetra este tronco común de los tensores y del pterigoideo medial y va a dar ramos. Aquí lo pueden observar. Va a dar un ramo para el músculo tensor del tímpano, va a dar un ramo para el músculo tensor del velo del paladar y va a dar un ramo para el músculo pterigoideo medial. Ahí lo tenemos entonces. Ahí está la inervación de los músculos que les acabo de mencionar. Vamos ahora ya en la recta final. Vamos con el nervio lingual. Nervio lingual. El nervio lingual es uno de los ramos terminales del nervio mandibular. De hecho, el tronco posterior, que se llama, tronco posterior da dos ramos, un ramo anterior lingual y un ramo posterior, que es el nervio alveolar inferior. El nervio lingual, aparte de ser un nervio sensitivo, transporta en su interior también fibras parasimpáticas que provienen del nervio facial, pero también transporta fibras sensoriales. En resumen, el nervio cuerda del tímpano transporta fibras sensitivas, sensoriales y parasimpáticas. Vamos a ver para qué. Primero describamos su trayecto. En su inicio, pues, el nervio lingual se encuentra en la fosa infratemporal, va a estar comprendida entre el pterigoideo medial hacia adentro y el pterigoideo lateral hacia afuera. A esta altura, el nervio lingual recibe al nervio cuerda del tímpano, que es ramo del nervio facial. Luego de esto, pues, nuestro nervio lingual sigue su trayecto descendente. Más abajo se va a insinuar entre la rama de la mandíbula y el constrictor superior de la faringe. Una vez que alcanza el suelo de la boca, ingresa al suelo de la boca a través de un espacio conocido como hiato
hiogloso-miloioideo. El hiato hiogloso-miloioideo es un intersticio muscular que se encuentra comprendido entre el hiogloso hacia medial y el miloioideo hacia lateral. ¿Sí? Mucho ojo con estas relaciones, sobre todo en las cirugías. ¿Sí? Se las he dicho con lujo de detalle. Primero se encuentra entre el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Más abajo se encuentra entre la rama de la mandíbula y el constrictor superior de la faringe. En el suelo de la boca ingresa a ella en el intersticio hiogloso-miloioideo. En el suelo de la boca, muy importante, pasa primero por encima de la glándula submandibular. Luego de esto, cruza en X, aquí lo estamos observando, ¿sí? Cruza en X por debajo al conducto submandibular o conducto de Wharton. Y finalmente se ubica medial a la glándula submandibular, donde finalmente se ramifica. Ese es todo el trayecto exacto del nervio lingual, ¿sí? Después de estar en el hiato hiogloso-miloioideo, va por encima de la glándula submandibular, cruza en X por debajo al conducto submandibular y finalmente se sitúa medial a la glándula sublingual. Acá lo estamos observando. Por encima de la glándula submandibular, cruza en X por debajo al conducto submandibular y se sitúa medialmente a la glándula sublingual para finalmente ramificarse. ¿Sí? En esta ramificación, pues el nervio lingual se sitúa por encima del hipogloso, y mucho ojo, el nervio lingual antiguamente se lo conocía como nervio hipogloso menor, porque al hipogloso se lo conocía como nervio hipogloso mayor, aunque estos son términos que ya han quedado en el olvido. Ahora, vamos a ver, ¿por dónde se distribuye el nervio lingual? El nervio lingual tiene fibras sensitivas, sensoriales y parasimpáticas. Las fibras sensitivas, ojo, sensitivas, tacto, estoy hablando de propiocepción, temperatura, dolor, tacto en general. El nervio lingual va a estar inervando los 2/3 anteriores de la lengua, es decir, que yo siento en mi lengua, siento, no gusto, siento, gracias al nervio lingual, pero únicamente en los 2/3 anteriores. Si recordamos, el nervio cuerda del tímpano transporta fibras sensoriales y fibras parasimpáticas. Las fibras sensoriales son las que le van a dar el gusto a los mismos 2/3 anteriores de la lengua, pero toman el trayecto del nervio lingual para poder llegar a ella. Y finalmente las fibras parasimpáticas, si nosotros nos damos cuenta acá, el nervio lingual tiene un ganglio asociado, que es el ganglio sublingual, ¿sí? Esas fibras parasimpáticas preganglionares sinaptan en el ganglio submandibular, esto se llama ganglio submandibular, ¿sí? Y a partir de aquí van a salir fibras parasimpáticas postganglionares encargadas de inervar a las glándulas submandibular y sublingual. De esta manera podemos decir que el nervio facial también es el encargado de la salivación, pero únicamente en las glándulas submandibular y sublingual, ya que la salivación en la parótida está a cargo del nervio glosofaríngeo. Mucho ojo con ese detalle, chicos. Y finalmente, pues vamos con el nervio alveolar inferior. El nervio alveolar inferior es un nervio mixto. ¿Sí? Es un nervio mixto. Este nervio de aquí siempre va por detrás del nervio lingual. En un principio también se sitúa entre el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral, con la diferencia que se introduce de inmediato en el conducto mandibular, a quien lo recorre por completo. Sin embargo, antes de estar en el interior del conducto mandibular, emite una pequeña colateral conocido como nervio miloioideo, el cual recorre el surco miloioideo en compañía de la arteria miloioidea, y este nervio miloioideo es el encargado de inervar al músculo miloioideo y al vientre anterior del digástrico. De esta manera ya hemos terminado de describir cómo es que el nervio trigémino se distribuye por todos los músculos que he mencionado durante todo el vídeo. ¿Sí? Dentro del conducto mandibular, nuestro nervio alveolar inferior emite ramos para los dientes, para las encías, ramas para los huesos, y hay una colateral más que da acá. Bueno, de hecho son las dos terminales. El nervio alveolar inferior da dos ramos terminales. Da un nervio incisivo, que va a estar encargado de inervar al incisivo medial, lateral y el canino, y va a dar un nervio mentoniano, que vemos que sale a través del agujero mentoniano,
y va a estar encargado de inervar a la piel de la región del mentón y del labio inferior. Esto ha sido todo entonces en cuanto a la anatomía del nervio trigémino. Espero poder haber aclarado todas sus dudas y ahora vamos a pasar a ver un poco cómo podemos aplicar todo este conocimiento vasto que tenemos sobre el nervio trigémino en la práctica clínica, en una consulta. ¿Cómo evaluamos la integridad del nervio trigémino? Si bien es cierto, el trigémino es un nervio tanto sensitivo como motor, así que debemos analizar que estén intactas ambos tipos de fibras, tanto las sensitivas como las motoras. En el caso de las fibras sensitivas, no vamos a tocar nada más. Recuerden que yo les había mencionado que el trigémino, sus núcleos sensitivos, según sus funciones, tiene 3 niveles de organización. Tiene un núcleo mesencefálico para la propiocepción, tiene un núcleo pontino para el tacto fino, presiones y vibración, y tiene un núcleo espinal para el dolor y para el tacto grueso y para la temperatura. Así que debemos de evaluar la integridad de los 3 niveles de sensibilidad. Entonces, existen algo que se llaman puntos en gatillo o trigger points, en donde el nervio trigémino emerge en el rostro. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 3 orificios alineados en el rostro por donde emergen los ramos terminales de alguno de los ramos del trigémino. El agujero supraorbitario, el agujero infraorbitario y el foramen mentoniano. ¿Sí? Entonces, vamos a pedir al paciente que cierre los ojos. Es importante pedirle que cierre los ojos, porque muchas veces los pacientes nos pueden mentir para hacerse pasar de que están bien cuando en realidad no lo están. Por eso es importante pedirles que cierren los ojos. Y primero, pues, vamos a ir palpando. Podemos coger una agujeta, ¿sí? No una aguja, bueno, sí, una aguja, una agujeta, quizás un algodón. Y también debemos de tener algo con el que podemos diferenciar la temperatura, como por ejemplo un tubo de ensayo con agua tibia o ligeramente caliente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pedimos que el paciente cierre los ojos y vamos a evaluar la sensibilidad con la punta del alfiler o quizás con la agujeta. Vamos a tocar cada zona de sensibilidad del trigémino para poder evaluar si es que está íntegro la rama oftálmica, el ramo maxilar o el ramo mandibular. Y ojo, no lo debemos de hacer únicamente en un solo lado, porque tenemos 2 nervios trigéminos. Debemos analizar si es que siente aquí y también si siente acá, y le preguntamos al paciente si lo estamos tocando primero, sí o no. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que le vamos a decir es que si siente igual de este lado que del otro, ¿sí? Y vamos a repetir ese paso en las 6 partes prácticamente. Derecha, izquierda, ramo oftálmico, derecha, izquierda, ramo maxilar y derecha, izquierda, ramo mandibular. Con eso hemos evaluado el tacto y también podemos hacer cierta presión para de una vez evaluar la integridad del núcleo pontino con la presión, y podemos presionar un poco más para causar un poco de dolor y también evaluar la integridad del núcleo espinal del trigémino. Y de esta manera hemos podido evaluar la integridad de los núcleos pontino y del núcleo espinal del trigémino. Aún nos faltan 2 cosas: su parte motora y la parte del mesencéfalo, el núcleo mesencefálico, la propiocepción. Existe un paso más donde podemos evaluar la integridad del facial y del trigémino, específicamente en su ramo oftálmico. Con un algodón, ¿sí?, le podemos pedir al paciente que mire hacia el lado contrario, donde vamos a aplicar el algodón. Por ejemplo, si yo estoy del lado izquierdo, le pido a él que mire hacia el lado derecho, y voy acercando el algodón hasta el punto en que pueda tocar la conjuntiva o la córnea. Lo que debe provocar es el cierre rápido de los párpados. ¿Sí? Y de esta manera estoy evaluando de que efectivamente el paciente puede sentir en la córnea, está íntegro la rama oftálmica del trigémino, y también que puede parpadear con facilidad, es decir, que el facial se encuentra en buen estado aparentemente, ¿no? Porque existen lesiones que respetan la parte superior del rostro en cuanto a la musculatura, pero eso es tema de otro vídeo. Ahora, en cuanto a su parte motora, recordando que el nervio trigémino se distribuye por los músculos masticadores,
Lo que debemos evaluar acá primero es observar si es que existe algún tipo de asimetría o de hipotonía en ambos lados de los músculos. Puede ser que exista una pequeña zona de piel arrugada o una gran depresión debido a una atrofia muscular por denervación, ¿sí? De eso nosotros tenemos que fijarnos. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir al paciente que primero que deprima la mandíbula y luego vamos a sentir la contracción de los maceteros y del temporal, porque si ustedes se dan cuenta y elevan la mandíbula con fuerza al punto de que tengan los dientes unos con otros, van a sentir que se van a mover, que se va a contraer tanto el macetero como el músculo temporal. En el caso de que exista una parálisis periférica o una lesión periférica de la parte motora, el paciente al momento de intentar elevar la mandíbula se va a desviar hacia el lado afecto. Es decir, que si este lado de acá se encuentra paralizado, al momento que el paciente intente elevar la mandíbula, la va a desviar para ese lado más o menos de esta manera. Así. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder. Ahora, también, ¿cómo podemos evaluar tanto la parte propioceptiva como la parte motora de nuevo en el nervio trigémino? Existe un reflejo que se llama reflejo macetérico, en el que consiste en es un reflejo tendinoso, en el que debemos golpear a este nivel el mentón y lo que va a provocar es una elevación de la mandíbula, pero ojo, no es brusca. En el caso de que sea brusca, estaríamos hablando, por ejemplo, de una parálisis pseudobulbar. ¿Sí? La elevación de la mandíbula debe de darse, pero no debe de ser brusca, sino que debe de darse normal. ¿Sí? Así es como podemos evaluar la propiocepción y la integridad del núcleo mesencefálico. Y bueno, chicos, hasta aquí ha sido todo con la clase. Espero que les haya gustado en realidad.